Hola, soy Agustín Leguizamón, alumno del profesor Smith de la cátedra Los viernes a las 13. Hoy les hablaré sobre el texto argumentativo. ¿Por qué? Debido a que siempre en los comentarios de las redes sociales dicen que están argumentando algo cuando en realidad redactan una explicación o dan simplemente su opinión del tema. Y eso la verdad que a mí me fastidia bastante. ¿Qué es argumentar? Bueno, argumentar es convencer a alguien de que tienes razón en tal cosa, defendiendo tu idea a través del manejo de las palabras. Este surge de una tesis, una posición que tenés sobre un tema en particular. ¿Qué se necesita? Pues un razonamiento, indispensable para este tipo de textos. Con él se obtienen nuevos saberes y se modifican los previos. Se llega a la verdad conectando los conceptos analizados. En él se tiene que diferenciar lo verdadero con lo falso, a través de la deducción, es decir, a través de conocimientos previos, saber algo, como por ejemplo, el precio de la harina subió, por ende el precio del pan también, o a través de la inducción, que es tener la posibilidad de saber ese algo. Bueno, cuando hablamos de textos argumentativos, tenemos que hablar de su estructura, la cual consta de tres partes. Primero tenemos el inicio, donde se deja en claro el tema, su controversia y la postura a tomar. Además, el asunto elegido debe ser formal, llamativo y específico. Por otro lado, generalmente en el inicio se termina aclarando cómo va a seguir el texto. Luego tenemos el desarrollo, donde mínimo hay que presentar tres argumentos con su validación de por lo menos un párrafo. En él se plasman los datos duros, ejemplos, citas, autoridades, etc. Es decir, las pruebas que ayuden a tu tesis. Por último, tenemos la conclusión, donde se reafirma la tesis y se compacta la argumentación presentada, dejando en claro el tema sin dejar incertidumbre en el lector. Además, cuando realizas un texto argumentativo hay que cuidarse de un par de cosas, y una de ellas son las falacias. ¿Qué son estas? Pues afirmaciones falsas. Y hay dos tipos de ellas. Tenemos las de lógica, que son errores en el transcurso de ideas, como en el significado de las palabras, la cohesión, o directamente alterando la información, sea a propósito o no. Esta última es, por ejemplo, que pusiste que en el supermercado el kilo de bananas está a 100 pesos, cuando en realidad está a 120. Y el segundo tipo son las emocionales, las cuales estas mismas emociones alteran lo pensado, ya sea por empatía o otra razón. Por ejemplo, contraté a esta mujer porque es madre soltera de 5 hijos y es pobre. Seguramente va a trabajar bien. Luego tenemos otros tipos más específicos de falacias. Tenemos las de causas, que es cuando la deducción es falsa o absurda. Tenemos las de generalización, que es cuando metes todo en la misma bolsa. Y un par más que no valen la pena ir en ellas. Luego tenemos cómo ayudar a la tesis y refutar los contraargumentos. ¿Cómo se hace esto? A través de pruebas. ¿Y cuáles pueden ser estas pruebas? Estas pueden ser datos duros, como por ejemplo números y estadísticas. También ejemplos y comparaciones, como por ejemplo, en disco la fruta es más cara que en coto. Por ejemplo, el kilo de bananas en disco está a 109 y en coto 120. Tenemos incidentes, que son cosas que pasaron, como por ejemplo, chocaron los camiones que transportaban la fruta a los supermercados, por eso no hay fruta. Por otro lado, podemos encontrar principios morales, religiosos, éticos o legales que apoyen nuestra tesis, como por ejemplo, en Semana Santa las ventas de carne en los supermercados bajan, o por ley los supermercados tienen restringida la venta de lácteos a 2 sachets por persona. También tenemos hechos o afirmaciones que son cosas de dudosa verdad debido a que no se puede comprobar. Por ejemplo, en Coto se maltrata a los empleados. Y por último tenemos la opinión de un especialista en el tema llamada autoridad. Bueno, en resumen, ahora les diré unos tips para tener en cuenta al realizar tu texto argumentativo. Primero, formular con claridad y coherencia. Organizar y presentar las razones que afirman la tesis según su grado de validez.
Desarrollar las razones presentadas. Intentar anticipar las reacciones que tus planteamientos puedan causar en el receptor para replicarlo. Tener pensamientos bien respaldados. No ridiculizar o hacer ataques personales a la posición contraria. Comprobar los elementos que apoyan la hipótesis. Revisar que no haya contradicciones en el escrito. Y por último, revisar el texto antes de presentarlo.